siguiendo el estudio del libro de Job. Vamos a ver el capítulo 33 de Job. Y dice en el capítulo 33, versículo 1 al 3, vamos a ver cómo muchas veces la corrección divina es necesaria para traernos a Dios. Difícilmente a veces pensamos que Dios puede usar el sufrimiento como medida correctiva. Y lo vamos a ver por qué. Porque es que nuestra mente se resiste, nuestro corazón se resiste a creer que Dios usa la corrección divina a través del sufrimiento. Pero lo vamos a ver en el libro de Job, el sufrimiento como medio de corrección divina. Y por cierto, aquí en el capítulo 33 vamos a ver, como dice la escritora Nancy Pérez, dice, dentro de las misteriosas variadas formas en que Dios se comunica con el ser humano, también se puede mencionar la enfermedad. Esta no distancia de lo cotidiano, nos hace discernir nuestra fragilidad y transitoriedad. Aunque nos cueste aceptarlo, el sufrimiento puede convertirse en un modo de hablar de Dios. Sin duda, la estatura humana y espiritual de Job no será la misma luego de la experiencia dramática que le ha tocado vivir. Por cierto, uno no entiende lo que es el sufrimiento ni, digamos, las razones de hasta que no llega a Dios. Y es importante ver que en el capítulo 33 lo vamos a desglosar de esta manera. Vamos a ver en primer lugar que hay 5 secciones aquí, que es la forma como vamos a desarrollar que Dios quiere que entendamos por qué usa el sufrimiento. Primero, para corregirnos del orgullo. ¿Quién de nosotros no es orgulloso? ¿Mm? El orgullo nos ha seguido desde el tiempo de nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Job 33, 1 al 7. El sufrimiento muchas veces sirve para moldear el carácter. Job 33, 8 al 13. El sufrimiento muchas veces sirve para apartarnos del mal. Job 33, 14 al 18. El sufrimiento sirve para mantenernos cerca de Dios. Job 33, 19 al 30. Y el sufrimiento sirve para que clamemos por sabiduría o ser instruidos en sabiduría de Dios para poder entender todo esto. Job 33, 31 al 33 nos dice eso. Entonces vamos a ver aquí, en este pasaje, lo primero es que Dios trata con el sufrimiento de que llegue a nuestras vidas porque somos orgullosos, hermanos. Querramos o no, Dios quiere corregirnos del orgullo. Dice versículo capítulo 33, 1 al 7, vamos a ver aquí, dice así, por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. O sea, ¿qué está diciendo aquí Eliú? Un nuevo amigo de Job, el cuarto amigo de Job. Va a exhortar a Job, va a llamarle la atención a Job. Y vemos que las palabras de Eliú van a brotar como si fuera de un corazón sincero, pero comete errores Eliú. Él busca ofrecer consuelo, busca corregir a Job, busca corregir al Job que para él se estaba poniendo como un hombre a la defensiva. Y Eliú se dirige a Job
de manera diferente a los anteriores amigos, porque establece una igualdad entre él y Job. Y dice, sí, los dos somos hechos de barro, o sea, somos iguales. Y Eliú exige que Job lo trate con respeto y él también va a tratarlo con respeto. Y para eso le dice, guarda silencio. Y presta atención a los argumentos que te voy a dar. Y así afirma que sus palabras nacen de un corazón recto, de un corazón sincero, y no hay un juicio malicioso en Eliú. Es lo que trata de decir. Y le recuerda que ambos son seres humanos hechos de barro, por lo que no me tengas miedo, Job, dice Eliú. ¿No le parece un poco soberbio aquí Eliú? Eliú va a llamar la atención a Job y Eliú va a decirle a Job muchas cosas, pero lo primero que dice Job, deja de ser orgulloso y escucha. Deja de defenderte y escucha. Y entonces comienza a ver este aspecto aquí en la vida de Job, de tratar de entender a su nuevo amigo Eliú. Debemos hablar siempre con sinceridad, con respeto, con rectitud cuando aconsejamos a alguien que sufre. Y debemos dejar de lado lo que muchas veces el hombre orgulloso hace, es ser superior a los demás. ¿Y qué tenía que hacer Eliú? Mirar con empatía a Job. Eliú no pasaba lo que pasaba Job. Eliú no tenía la sarna que tenía Job. Eliú no había perdido todas sus propiedades como la había perdido Job. La pregunta es, ¿lo entendía Job? Obviamente, de manera teórica puede entender, pero no entendía lo que pasaba este hombre. No entendía lo que estaba en su interior. No entendía lo que él estaba transitando en su vida con esa enfermedad terrible y haberse quedado prácticamente en la miseria. No entendía, pero lo va a aconsejar. Y lo cierto es que lo primero que tenemos que hacer es entender es que muchas veces el sufrimiento viene para tratar con el orgullo de nuestra vida. El orgullo nos ha perseguido. Desde el huerto del Edén ya vemos a nuestros primeros padres cayendo por orgullo. Y el primer ser, el lucero, cayó por orgulloso. No vamos a entender el sufrimiento si no quitamos el orgullo de nuestra vida. Tenemos que quitar el orgullo, de ser sensibles, de ser personas que entendemos realmente lo que pasa en los demás. Pero muchas veces no hay eso. Somos personas que tendemos a ser orgullosas. Y la segunda cosa que vemos aquí es que Job tenía que entender su carácter y Dios usa la enfermedad para moldear nuestro carácter. No confundamos el temperamento con el carácter. El temperamento es una cosa, el carácter es otro. Alguna persona dice, qué mal carácter que tiene, porque es gritona, gritón. No, 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 eso no es carácter. Es un carácter débil o un temperamento que le está llevando a la agresividad, pero no está hablando de carácter. Que sea, oh, qué carácter fuerte. No, es un carácter débil. Mire usted que Job, Eliú va a hablarle a Job de que tiene que cambiar su manera de ser. Y aquí en versículo 8 al 13 dice, de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decía, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé, ¿qué mayor es Dios que el hombre? ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta a ninguno de sus razones. Está diciéndole Elío a Job, ¿sabes qué, Job? Yo he escuchado todo lo que tú has dicho. Tú te crees inocente y no lo eres. Estás siendo un hombre que a punto de acusar a Dios, de tratarlo como un enemigo tuyo. Y le recuerda a Job, ¿sabes qué, Job? Mayor es Dios que nosotros. Y él no tiene la obligación de rendirle cuenta a nadie de las cosas que hace. Dios es soberano y Dios no tiene por qué contarle sus cosas a nadie. Él sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Pero el sufrimiento de Job estaba siendo usado por Dios como un medio de disciplina,
de corrección y de revelación. Pero Job estaba tan cegado, Job, por defender su propia justicia, que no lograba percibir el propósito de Dios. Muchas veces, queridos hermanos, no entendemos las cosas que Dios hace. No entendemos las cosas que suceden. No entendemos. No las comprendemos. ¿Por qué? ¿Por qué no comprendemos todo esto? En nuestra mente finita no entendemos a cabalidad. Por decir, ahorita, eh, temprano veía una cola tremenda de mapa, pues la gente no encuentra apoyo, no encuentra cosas. Está desabastecido el mercado. Uno pregunta si hay fruta, hay plátanos, hay tan escasos los plátanos y muchas cosas. Entonces uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué está pasando aquí esto? Y podemos decirle, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Cierto? Y podemos decirle y querer darle consejos a Dios. No podemos. Pero hay un propósito. Hay un propósito. ¿Cuántos nos acordamos de Dios cuando realmente las cosas se suscitan de esta manera? Cuando hay niños que no tienen para comer, cuando hay personas ancianas que no tienen cómo ser asistidas. Y es terrible. Y no lo entendemos. Pero tenemos que entender una cosa. Dios sí lo sabe. Y Dios es soberano. Y tenemos que reconocer que Él no tiene por qué darnos explicaciones de sus planes. Y Dios quiere que nosotros quitemos el orgullo de nuestra vida. Dejemos de ser orgullosos y ceder a lo que es la justicia divina. Job tenía que aprender eso. Muchas veces comenzamos con los por qué, los por qué, los por qué. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que entendamos que hay un para qué en tu vida, que hay un para qué en los propósitos de Dios. Y aquí vemos algo tan importante para usted y para mí. Dios usa el sufrimiento. Y ahora, ¿por qué Dios usa el sufrimiento? Mire versículo 14 al 18. Para apartarnos del mal. También. Y dice el versículo 14 al 18. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. ¿Qué dice? ¿El hombre qué? No entiende. Por sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón, ¿qué cosa? La soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Y está diciéndole aquí que el hombre no entiende. Y cuando se refiere al hombre, las mujeres dicen, ah, sí, los hombres no entienden. No, está refiriéndose a hombres y mujeres. ¿Mm? Está refiriéndose al ser humano. El ser humano no entiende. Porque hay mujeres, ah, mi esposo no entiende nada que le hablo. No, no, no. Está refiriéndose al hombre y mujer, no entiende cuando Dios habla. Pero mire la versión Nueva Traducción Viviente más claro. Dice, pues Dios habla una y otra vez aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. Le hace que se aparten ¿de qué? De sus malas acciones. No las deja caer en ¿qué? En el orgullo. Él las protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. O sea que en el sufrimiento hay un propósito, aquí clarito. Es decir, que Dios quiere que entendamos que nos habla continuamente. Pero la humanidad a menudo no entiende o si entiende malinterpreta. Malinterpreta. Y Dios dice que habla a través de sueños y visiones nocturnas. Ahora, en el tiempo de Job, Dios hablaba de esa manera. Hoy en día Dios tiene toda la palabra. Y la palabra de Dios es palabra inspirada. Ahí Dios tiene su voluntad. Job no la tenía. Usted y yo sí la tenemos. Y Dios puede hablar por visiones o sueños. Muchos preguntan, ¿en los países musulmanes Dios está haciendo esto? Claro que sí.
Y Dios puede hacerlo, porque Él es todopoderoso. Y Dios puede hablar de una u otra manera. Pero Dios habla constantemente. Pero el hombre no entiende. Dios quiere ir a la mente humana durante el descanso muchas veces para revelarle su voluntad. Porque el ser humano no entiende. Y Dios habla a través de esta manera, hablaba en ese tiempo. Pero también habla a través del sufrimiento. ¿Por qué Dios permite la aflicción? Para apartar al hombre del pecado, para apartar al hombre de la soberbia. Y Eliú sostiene que Dios utiliza el dolor, la aflicción, para apartar al hombre del orgullo y salvar su alma de la destrucción. O sea, que Dios usa la enfermedad, que Dios usa muchas veces el sufrimiento para apartar al ser humano del orgullo, porque ninguna persona orgullosa puede glorificar a Dios. Dice la Biblia que aquel orgulloso, aquel orgulloso, Dios lo humilla. Dios no quiere que seamos orgullosos. Y muchas veces ocurre que viene la enfermedad, el sufrimiento, para quitarnos el orgullo, para tratar con el orgullo. Pero ¿quién se pone a pensar cuando está enfermo? Oh, qué orgulloso que soy. No, no. Dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no este vecino sinvergüenza que es pecador, impío? No, ¿por qué no a él? ¿Por qué yo? No, no, no. Dios se está tratando ahí. Y más aún que el pecado de las personas. Por eso la Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice el libro de Santiago capítulo 5. Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros. O sea, lo que está diciendo es que si hay una enfermedad por el pecado, Dios pide que la persona lo confiese y entonces se unge con aceite y se pide su sanidad. Eso es. Pero muchas veces, queridos hermanos, no obramos de esta manera. En el lecho de enfermedad muchas veces no pensamos que Dios está tratando con nosotros para que dejemos lo que son esas faltas, esos pecados, y también para que dejemos el orgullo. No queremos aceptarlo, porque ese no es el obrar de Dios. No, querido hermano. Ahora entendamos bien. No todo sufrimiento es castigo directo por el pecado. No. Pero a menudo es disciplina formativa, preventiva de parte de Dios. Muchas veces es así. Muchas veces viene el sufrimiento para disciplinarnos de manera preventiva y formativa, claro que sí. Porque Dios no quiere que muramos de una manera en la cual somos llevados por el orgullo, la soberbia o el pecado. Si las personas ignoran las advertencias de Dios en tiempos de prosperidad, Dios puede usar la adversidad o la aflicción como un lenguaje para llamar la atención. Por eso decía el escritor C.S. Lewis, decía, el sufrimiento es el megáfono de Dios para hablar a la humanidad. ¿Sí? ¿Qué está hablando Dios a nuestras vidas? ¿Qué está diciéndonos Dios cuando estamos enfrentando sufrimiento o dolor? ¿Qué está queriendo decirnos Dios? Y mire versículo 19 al 30. Dios quiere que entendamos que el sufrimiento muchas veces nos mantiene cerca de Él, cerca de Dios. ¿Cuántas veces hay gente que se ha alejado de Dios? ¿Cuántas veces la gente a veces se aleja de Dios? Ya no voy a ir a la iglesia, no voy a ir a la célula, no voy a ir, y comienzan los problemas. Después, Señor, ayúdame. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser así? Mire usted, hay gente que a veces la pasa mal fuera de Dios. Y recién cuando las papas queman, recién volveré al Señor. Sí, somos así. Somos seres humanos que no entendemos que Dios nos está hablando. Que Dios está hablando de diferente forma, de diferente manera. Job decía, Dios no me escucha. Y Elías dice, sí te escucha. Dios habla de diferente forma, de diferente manera. Y miren aquí, versículo 19, el 22 dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos.
que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos no se ve, y sus huesos que antes se veían aparecen. Su alma se acerca ¿a dónde? Al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Dios está usando la disciplina física. Querido hermano, muchas veces no queremos mirar esto en la palabra. Queremos tratar de callar. Ve la realidad. La enfrentas tú, la enfrento yo. La enfrentamos todo. Pero mira la versión, nueva traducción viviente, dice, otras veces Dios emplea, ¿qué cosa? ¿El dolor para qué? Para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos. Ellos pierden el apetito. No desean ni la comida más deliciosa. Su carne se consume y son puro hueso. Están a la puerta de la muerte. Los ángeles de la muerte los esperan. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Lo que dice aquí. ¿Y quién quisiera leer esto? No, sácalo de ahí. Seamos como los liberales, ciertos pasajes, nomás, esto no. No, no, hermano. Esto, muchas veces en nuestras camas, a veces tirados ahí, con dolores incesantes. Cuando nos traen, por decir, un plato apetitoso, llévate, no quiero nada. No quieres comer y comienzas a adelgazarte. Eso es lo que dice. Lo que pasó con Job fue eso. Job se constituyó un esqueleto. Su piel se le pegaba a los huesos. Así estaba Job. Y el libro le está diciendo, ¿sabes qué es una forma que Dios usa para disciplinar a los enfermos? O a la gente con enfermedad. Es decir, aquí hay dolor y enfermedad extrema que son usados ¿para qué? Para frenar el camino hacia la muerte, hacia el abismo, hacia la destrucción. Dios usa muchas veces esto para decirle a la gente dónde estás yendo. Comienza a meditar, a pensar sobre tu vida. Te duele todo. Piensa por un momento. Como dijimos antes, no todos los dolores son consecuencias del pecado. Hay cosas que se van desgastando ya de manera natural. Pero hay cosas que sí Dios usa para llamarnos la atención. Dios las usa y aquí hay una enfermedad extrema usada para frenar el camino hacia la destrucción. Pero ¿quién se pone a pensar cuando está en una cama? Me estoy yendo al abismo. No, no pensamos en eso. Lo que menos pensamos, ay, tráete los mejores médicos, los mejores medicamentos, pero no hay pasos, tráelo por avión, no importa. ¿Cierto? ¿Quién piensa en que realmente es una disciplina correctiva? Nadie. Es lo que menos pensamos. Pero Dios habla a través de las personas, Dios habla a las personas en forma que no percibimos fácilmente. No lo percibimos. Y el dolor físico extremo aquí se detalla. ¿Sabe lo que se dice? Pérdida de apetito, adelgazamiento extremo, cercanía a la muerte. Eso es lo que está viendo ahí. Y sirve para quebrantar, ¿qué cosa? Con la enfermedad, con el dolor, con el sufrimiento. La autosuficiencia. Sirve para evitar que el hombre perezca en el sepulcro. Dios usa muchas veces el sufrimiento para eso. Y nos llama a nosotros a meditar y a pensar. ¿Estamos bien con Dios? Sigue adelante. Pero estás sufriendo algo como consecuencia de tu rebeldía, de tu orgullo, de tu pecado. Entonces Dios dice, apártate. Dios está diciendo, apártate de eso. Con la enfermedad, con el mal. Y esto, querido hermano, es algo que tenemos que entenderlo. ¿Sabe? Dios quiere evitar el rumbo destructivo. Y dice versículo 23, 24 aquí, que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado específico, sino una herramienta que Dios usa para romper con tu orgullo, con nuestro orgullo, y evitar que tomemos un rumbo destructivo. Sí. ¿Has visto que a veces estabas bien, pasándola bien, todo tranquilo, tienes todo, cuando de repente
de repente decidiste ya no las cosas de Dios, ya no las cosas importantes del Señor, no, te dedicas a tus cosas y Dios te tiene que decir un momento, estate quieto, ¡pum! ¿Ocurrió o no? Ha ocurrido, hermano, ha ocurrido y ocurre. Dice versículo 23, 24, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. O sea, lo que Dios está queriendo con el sufrimiento es detenerte y envía un mensajero, un mediador. Dios envía un mediador que interceda por el hombre para traerle luz, para traerle perdón, para traerle restauración de su vigor. Claro, Eliú le está diciendo a Job, ¿sabes qué? Yo como que soy aquel hombre que estoy trayéndote redención, quiero traerte vigor, No, Eliú no era ese hombre, estaba equivocado aquí. Pero lo que Dios sí nos dice es que tú y yo tenemos un redentor. Es que usted y yo tenemos a alguien que nos trae luz, que nos trae perdón, que nos trae restauración de nuestra vida, en nuestra vida, y eso es el Señor Jesucristo. Él es el que nos trae esto. Y entonces, aquí se habla de un mediador que intercede por la persona, obviamente prefigurando al Señor Jesucristo. Él es quien nos rescata de la muerte. Claro, Jesús murió para que tú y yo no moramos eternamente, para que abogue por nuestro pecado y tengamos redención. Es decir, usted y yo somos pecadores, pero solamente Cristo puede quitar el pecado de nuestra vida. Por eso Cristo fue a la cruz, para que Él muriendo nos salve, pague el precio de nuestro pecado y así seamos salvos y no vayamos al infierno. O sea que muchas veces Dios usa el sufrimiento para que la gente se dé cuenta de su estado, dónde se iría si muere en ese momento. ¿Dónde se irían esas personas? ¿Sabes qué, querido hermano? A veces nos pregunta, pero ¿quién se pone a pensar en esto? ¿Quién se pone a pensar en esto? Hay a veces familias que no piensan en el sufrimiento como algo que viene de Dios. No, no, no. Se enfermó el primero, se enfermó el segundo, se enfermó el tercero, y se enfermó el papá, se enfermó la mamá, y uno se pregunta ¿por qué? ¿Estás bien con Dios? ¿Te estás acercando a Dios? ¿Tienes valor las cosas de Dios para tu vida? Y muchas veces no es así. Muchas veces no es así. Y uno tiene que evaluar su vida con respecto a esto. Y esta es una exhortación bastante grande, podríamos decir así. Y versículo 25 al 28 dice, su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo. Y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá ¿en qué? ¿En qué? En luz. O sea, Dios quiere enviar restauración y gracia, por eso muchas veces llega la enfermedad. Sí. Y mírenlo en la Nueva Traducción Viviente un poquito más claro. Dice, entonces su cuerpo se volverá tan sano como el de un niño, fuerte y juvenil otra vez. Cuando él ore a Dios, será aceptado y Dios lo recibirá con alegría y lo restaurará en una relación correcta. Declarará a sus amigos, pequé y torcí la verdad, pero no valió la pena. Dios me rescató de la tumba y ahora mi vida está llena de luz. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. O sea, que Dios quiere tu enfermedad, no. Pero muchas veces enfermamos. Algunos porque, bueno, el cuerpo se va desgastando, como dije antes. Pero otros porque están recibiendo una disciplina preventiva de Dios. No es que Dios quiere que te mande al infierno, no, no. Dios está preveyendo que tu vida no sea un desastre, que nuestra vida no se vaya al fango.
que a veces nos detiene así. ¿Cuántas veces pensamos, Señor, ¿por qué me viene esto? ¿Estoy siendo corregido por ti, disciplinado por ti? Cuando una persona responde a la disciplina de Dios y se arrepiente y es perdonado, va a experimentar el rescate de Dios. El resultado es una profunda renovación física y espiritual, donde la persona recupera su vitalidad y vuelve a tener comunión con Dios. Querido hermano, qué tremendo es esto. Dios quiere que tengamos comunión con Él, pero muchas veces se ha roto esa comunión por el pecado, por el orgullo, por la soberbia. Y entonces Dios nos dice, no obres así. Y nos da un estate quieto. Sí. ¿Cuántas veces pasamos por esto? ¿Cuántas veces podemos pasar por esto y Dios nos está exhortando? ¿Qué estás haciendo con las cosas de Dios? Querido hermano, el trabajo, el dinero, Dios te lo ha dado como medio, no como un fin. Dios te lo ha dado como un medio para que lo uses, no para que sea tu tesoro al cual te aferres, sino para que extiendas el reino, para que vivas para Él. Y cuando no queremos hacer eso, muchas veces nos vienen a veces cosas terribles y tenemos que meditar. Ahora, no es que Dios agarre con el garrote, voy a darle a este, voy a darle... No, 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 no. Dios está previendo cómo está tu vida delante de Dios. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Le estamos dando. ¿Dios quiere el segundo lugar? No, Dios quiere el primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere el primer lugar, no el último. No el último, querido hermano. Dios quiere el primer lugar. Y a veces no le damos el primer lugar a Dios. Sí. Y le damos el último lugar. Claro. Tenemos tiempo para todo, pero menos para Dios. Y ahí está el problema. Dios quiere cumplir su propósito. Mira versículos 29 y 30. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Para apartar, ¿qué dice? ¿Su alma de dónde? Del sepulcro. Y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Toda esta serie de pruebas, de correcciones, tiene un solo propósito. ¿Sabes qué? Dios es motivado por su amor. Si Dios no te hablara de una y otra manera, estaría mostrando, tal vez dirás, Dios no me ama. No, Dios quiere rescatar el alma del hombre de la fosa de la muerte. Dios quiere hacer esto. ¿Para qué? Para que pueda disfrutar de la luz de los vivientes. Cuando Dios aparece o parece que estuviera en silencio, Él está obrando para disciplinar, para salvar, para restaurar a quienes se humillan ante Él. Dios está haciendo esto. Hermanos, hermanos queridos, esto es lo que Dios hace. Muchas veces para exhortarte a ti y a mí de cómo estamos llevando nuestra vida en esta tierra. Sí, la vida es efímera. En cualquier momento nos vamos. Pero Dios sabe. Y Dios quiere que aquí, en este momento, tú entiendas que a veces la enfermedad llega como una disciplina correctiva. Como dije al principio, no siempre es por un pecado, sino porque Dios te está librando de algo. A veces nos alejamos de Dios. A veces nos alejamos de Dios. Y necesitamos sabiduría para ser atraídos hacia Dios. Versículo 31 al 33. Dice ahí, Dios quiere instruirnos con sabiduría. Aquí Eliú como que expresa una súplica a Job. Escucha, Job, y óyeme. Calla, yo hablaré. ¿Sabes qué, querido hermano? Muchas veces hablamos tanto y no oímos a Dios. Decimos tantas cosas y no oímos a Dios. Y Dios tiene que dar, como dije antes, viene algo a nuestra vida para ahí callarnos y saber escuchar a Dios. Y Job tenía que escuchar. Eliú llama a Job con autoridad, pero con un tono pacífico. Quiere que Job analice imparcialmente todo lo expuesto sobre cómo Dios
Usa el dolor y las aflicciones para disciplinar y salvar el alma. Querido hermano, muchas veces has hablado a alguien y lo primero que le dices, cuando te dice estoy enfermo, le dices, ¿cómo estás con Dios? Todo lo primero que decimos, ¿sabes qué? Ve a este médico, este médico, este médico, este médico, ¿cierto? O anda a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. Porque muy poco decimos cómo está tu vida. Y tú que conoces a Dios, puedes decirte en ti mismo, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Y Eliú le dice a Job, si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. O sea, como si fuera él el que justifica el lugar de Dios. Obviamente aquí hay una situación de orgullo, pero lo que sí tenemos que entender, que muchas veces pretendemos tener razones para justificarnos y no las tenemos, porque Dios nos conoce tal y como somos. Dios conoce tu vida, Dios conoce mi vida, Dios conoce todo. ¿Quién se puede justificar delante de Dios? Nadie. Al darle permiso para hablar, Eliú demuestra confianza en su propia interpretación de la soberanía de Dios y quiere defender la integridad de Job en todo lo posible. Pero Job era justo. Pero tú y yo, querido hermano, ¿cómo estamos? Y en tercer lugar, se requiere guardar silencio. Mira, dice versículo 33. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Las muchas palabras no lleva pecado. Y hay veces que se requiere guardar silencio, callar. Si Job no tiene argumento para refutar lo que se le está diciendo, calla. El objetivo final de Eliú no es humillar a Job, sino instruirlo en sabiduría. Y en esa sabiduría divina para que alcance la restauración, tú y yo, querido hermano, necesitamos sabiduría para alcanzar restauración de Dios. Sí, no entendemos la enfermedad, no entendemos el sufrimiento, pero sí entendemos que hay un Dios que en la vida diaria nos invita a dejar nuestro orgullo y el deseo de tener siempre la razón y buscar la guía divina en momentos difíciles. Dios quiere eso. No comiences a refutar a Dios cuando estés enfermo. Si no piensa y dile, Señor, ¿qué me estás enseñando con esto? ¿Qué quieres que yo aprenda con todo esto? ¿Qué es lo que quieres enseñarme, Señor? Y decirle al Señor ello. Aquí vemos en este pasaje que hay diferentes maneras en que Dios se revela al ser humano, aunque éste no alcance a percibirlo. A veces habla en sueños, en visiones nocturnas, al dormir para apartarnos del mal, alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer. Dios habla a través de la disciplina, para llamarnos a arrepentimiento y a la confianza en lugar de autojustificarnos en medio de la prueba. ¿Sabe que a veces nosotros nos autojustificamos? O decimos, o comenzamos a decir muchas cosas, en lugar de decir, Señor, perdóname, me arrepiento. A veces tratamos de justificarnos delante de Dios y no debemos hacerlo. A veces el sufrimiento viene. La gran pregunta, querido hermano, es, ¿de qué Dios está hablando? ¿Qué nos está queriendo decir? Como les dije, hay un hombre que dice el sufrimiento es el megáfono de Dios para llamarnos la atención. Para llamarnos la atención. Para decirnos, estás andando mal. Tú estás andando bien. Estás andando incorrectamente. Yo recuerdo un joven, un hombre, que la pasaba mal, muy mal, con su esposa, profesionales. Llegaban a un trabajo, los botaban. Y eran buenos profesionales. Llegaban a otro trabajo y los botaban. Y ocurrió que un momento escuchando con otro que hablábamos, porque me decía, ¿por qué me va mal en la vida? Yo le decía, ¿cómo está tu relación con Dios?
me he alejado, me decía. Y el otro, y yo le dije, ¿qué has hecho? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo has hecho con tu familia? Y él agachaba la cabeza. Y esta persona que escuchaba me dijo, ¿puedo hablar? Claro. ¿Por qué dice usted que puede haber ocurrido algo con la familia? Yo le dije, muchas veces hacemos cosas que nos pasan la factura posteriormente. Y no lo queremos mirar así. Y me di con todo. Y decía este hombre, yo soy profesional, mi esposa también. Nos va mal. Hacemos esto, aquello, aquello. Pero hay algo que tú has hecho que está mal y que crees que esto puede ser disciplina de Dios. Creo que sí. ¿Por qué? A mi esposa la saqué sin el permiso de sus padres y lloraban ellos. Yo me casé con ella sin que sus padres consintieran. Y obviamente él entendió que podía ser disciplina de Dios. Podía ser disciplina de Dios. Querido hermano, muchas veces hacemos cosas que creemos que no se nos va a pasar la factura. Y Dios usa la disciplina para corregirnos, para traernos a Él. Si es el tenor de que Dios usa esto, querido hermano, usted que está aquí, piense por un momento. ¿Qué Dios le está llamando la atención a usted? ¿Qué Dios nos está llamando la atención aquí? Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Incline su rostro y vamos a orar al Señor. Padre, gracias porque nos permite, Señor, en este día aprender de tu palabra. Si cuántas veces no queremos escuchar que tú nos hablas de una y otra manera. El propósito tuyo, Señor, nos hablas porque nos amas. Y nos hablas porque quieres corregir, Señor, nuestra vida. Quieres corregir nuestro andar. No quieres que perezcamos. Y a veces la muerte está a nuestro lado. Y tú estás hablando, ¿no? Diciendo, vuelve a mí, hijo, hija. Vuelve a mí, dame el primer lugar. No me des el último, dame el primer lugar. Sí, ¿cuántas veces pasamos por situaciones difíciles, de enfermedad o sufrimiento? Y no queremos aceptar que es una acción correctiva tuya. Pero tú nos hablas ahora que muchas veces sí es una acción correctiva tuya. Porque quiere lo mejor para nosotros. Quiere lo mejor para nuestra vida. Señor, mira a tus hijos y llénanos de tu gracia y tu favor. Mientras estamos orando, querido hermano, hermana, si ves que hay algo en tu vida que tienes que entregarle al Señor y Dios aleje esa acción correctiva de tu vida, si quieres eso de todo corazón, díselo al Señor ahí. Todos estamos orando, mientras todos estamos orando. Si Dios te está hablando, levanta ahí tu mano y yo quiero orar por ti, específicamente quiero orar por ti. Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre, mira las manos levantadas que te dicen hoy, Señor, en respuesta al mensaje. Señor, quiero la sanidad tuya. Quiero la sanidad que viene de tu mano, Señor. Si tú has usado esto para traerme a ti, para que viva para ti, Señor, sana, sáname. Sana estas vidas que hoy te dicen, Señor, yo quiero. Esa bálsamo, esa sanidad que viene de ti. Que como piel de niños, Señor, haya en mi vida. Como huesos de jóvenes haya en mi vida. Que el bálsamo tuyo
limpie todo. Gracias, Padre. Que si hay orgullo y soberbia, llévatelo, Señor. Gracias, Padre, por estas vidas. Bendícelas siempre. Damos la gloria y honra a tu nombre. Gracias, bendito Dios. Te adoramos en el poderoso nombre de Cristo. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos. Le damos un fuerte aplauso al Señor.